Hola a todos, mi nombre es Juan José Arrienda Gómez y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en las áreas de Estadística y Matemáticas. Además, por encargo del rectorado de esta universidad, llevo un proyecto para la integración de las altas capacidades en la universidad. Ese es el motivo por el cual voy a ser profesor y voy a llevar parte del temario de esta asignatura, en la que vais a aprender principalmente cómo se tienen que hacer todo lo que son los procesos de las etapas de la evaluación, intervención, diagnóstico y demás de las altas capacidades en las aulas. En este audiovisual que vais a ver, vamos a poner de manifiesto las distintas consideraciones, tanto académicas como legales, a nivel de identificación, diagnóstico, evaluación e intervención que existen entre los diferentes países del área iberoamericana. Esta información que vamos a tratar en este audiovisual se extrae de un informe regional de la UNESCO para América y Caribe sobre cómo se tienen que tratar los niños con talento o cuál es la situación de los niños con talento en el área iberoamericana. En primer lugar, debemos partir de una premisa que debe llevarnos a través de nuestro aprendizaje y formación para conseguir los objetivos previstos. En la Declaración de Salamanca de 1994 se expresó de una forma muy clara que toda persona tiene derecho a recibir una educación que desarrolle al máximo sus capacidades y le permita construir su proyecto de vida. Hacerlo efectivo, este derecho implica asegurar el principio de igualdad de oportunidades, es decir, proporcionar a cada uno las ayudas y recursos que requiere, en función de sus características y necesidades individuales. En particular, dentro de las necesidades educativas especiales y más aún en las altas capacidades, existe un mayor reconocimiento sobre la importancia de considerar las diferencias en los procesos educativos. Sin embargo, los sistemas educativos se siguen caracterizando por ofrecer respuestas homogéneas a personas con necesidades muy diversas. ¿Cuál es el problema? Que supone una barrera importante para lograr el pleno aprendizaje y participación de todos los alumnos en los centros educativos. La falta de consideración de las diferencias explica en cierta manera que muchos alumnos no desarrollen plenamente sus capacidades o experimenten dificultades de aprendizaje y de participación en una escuela en la que las exigencias son las mismas para todos y no se consideran los múltiples talentos y capacidades de las personas. Además de esta falta de consideración, la diversidad de puntos de vista de los expertos, que se traducen en gran número de teorías para la identificación de las diferencias entre sobredotación, talento, genio, precocidad, las legislaciones nacionales son insuficientes en esta materia. La diversidad de formas de diagnóstico y, por último, las diferentes formas de intervención hacen que el talento que no se cultiva se termine perdiendo. Debemos partir del hecho de que existen estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje, que existe una diversidad, cuyos factores se pueden agrupar en unas diferencias individuales y en unas diferencias de grupo. Pero el reto para los docentes es poder integrar estas diferencias en la diversidad de los centros educativos, de tal manera que se diseñen estrategias para atender a esa diversidad en el aula, ya sea mediante un aprendizaje cooperativo, bien mediante promoción de la interacción social y las habilidades sociales o estrategias de contenido. En toda estructura, la primera etapa viene determinada por la identificación y evaluación de los niños con talento, donde, como ya hemos comentado en otra parte de los materiales del curso, no existe una definición unívoca que facilite el trabajo de los orientadores escolares. Es aquí donde entran las múltiples teorías existentes, que ya hemos visto, y la gran batería de pruebas de diagnóstico, tanto objetivas como subjetivas, para la evaluación. La siguiente etapa vendría determinada por la respuesta que el sector educativo debe dar a los niños con talento y las estrategias para la atención educativa. En la mayoría de los casos se opta por una atención en una determinada dirección, sin establecer un programa integral que permita desarrollar a cada niño con talento todo su potencial, capacidad y habilidad. Ahora bien, como ya hemos dicho, esta diversidad de teorías, esta diversidad de diagnósticos, se particularizan en unas legislaciones muy variopintas y muy diferentes en todos los países iberoamericanos. Vamos a comenzar con algunos de ellos, principalmente aquellos que tienen una legislación específica, aquellos de, a pesar de no tenerla, sí que hacen mención en algunos de sus artículos sobre cómo se debe tratar el tema de las altas capacidades de las aulas, y posteriormente, como conclusión, veremos la gran diversidad que existe, que no existe una forma única de hacer las cosas, no existe una evaluación si las teorías son mejores o peores, pero en cualquier caso son políticas educativas que benefician y que redundan en el beneficio de los alumnos con altas capacidades. Comencemos por Argentina. En Argentina, las denominaciones más usadas para las altas capacidades son superdotado,
talentoso, también alta capacidad, utilizándose estos dos últimos términos como sinónimos. Para un superdotado y talentoso existen dos posturas distintas dentro del ámbito educativo. Una de ellas es la que diferencia al superdotado como aquel que demuestra una alta habilidad intelectual general, alcanzando un desempeño académico parejo por encima de la media respecto de la clase, y definiendo al niño talentoso como aquel que demuestra una alta habilidad pero específica, no general. Es decir, tanto académica como artística, se alcanza en algún tipo de... el rendimiento se alcanza en algún tipo de área, que puede ser artística, lingüística, matemática, etc. La otra postura utiliza el término talentoso para definir tanto a aquella persona que demuestra una alta habilidad intelectual general como a aquella que también tiene altas habilidades en áreas específicas. En Argentina es a partir del año 1992, con una sanción de la Ley Federal de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología del año 93, donde se contempla por primera vez la educación de los niños con alta inteligencia. Ninguna ley educativa vigente con anterioridad había considerado esta opción. La visión que promueve la educación especial es primariamente integradora. Tiene como objetivo dar respuesta tanto a niños con dificultades como a aquellos con altas capacidades a través de la enseñanza personalizada en el aula común, es decir, sin segregación y sin apartarlo de su entorno, tomando en cuenta este contexto social del aula, equilibrar las necesidades educativas con los del grupo, a través de determinadas adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones están en manos de los docentes, con el apoyo de equipos profesionales para educación especial. En la educación de niños con altas capacidades, estas adaptaciones se proveen dentro del marco de la estrategia educativa de enriquecimiento, que consiste en la adaptación curricular individual para la ampliación y profundización de los contenidos y conocimientos del currículo. Por tal efecto, los responsables de la Dirección Educativa Especial hacen surgir una figura educativa nueva, que en muchos países no existe. Se centra generalmente en la figura del orientador, con una persona que integra tanto facultades para otorgar mejora en los currículos y, digamos, diversidad o diversificación curricular, tanto a las altas capacidades como a las discapacidades. Esta figura integradora es la maestra integradora. Es un hecho único porque no existe ningún referente similar en ningún país del área iberoamericana. Hasta este momento, la educación especial contaba con una figura de una maestra recuperadora, evidentemente para asistir a los niños con déficit de aprendizaje o con trastornos del mismo. La maestra integradora es aquel profesor que se encargaría de integrar al alumno superdotado y o talentoso en un aula común a través de las adecuaciones y ampliaciones curriculares. Cabe aclarar que su presencia no es permanente, sino que se establece una periodicidad y disponibilidad determinadas por las instituciones educativas. La identificación del alumno con talento es un tema muy complejo y al mismo tiempo controvertido en Argentina, como pasa en la mayor parte de los países. Cuando se habla de alumnos superdotados o talentosos, se sobreentiende que ya se está haciendo referencia a aquellos que tienen o que han manifestado una clara alta habilidad y capacidad excepcional a través de altos rendimientos escolares. Nada más lejos de la realidad. Porque los alumnos con altas capacidades, a pesar de que se les presupone alto rendimiento escolar, no necesariamente, si no tienen la atención adecuada, optan o tienen ese tipo de altos rendimientos. Son precisamente estos alumnos, aquellos que realmente ese tercio de la población que es superdotada, son los que normalmente tienden a ser identificados, es decir, aquellos que son de alta capacidad y lo manifiestan en un alto rendimiento. Es importante subrayar que las 2/3 partes restantes pasa desapercibida y el otro tercio de los alumnos con altas capacidades pasan por el aula como con dificultades disruptivas en las aulas, es decir, con algún otro tipo de trastorno patológico asociado a déficit de atención o hiperactividad. Por lo tanto, se les hace un diagnóstico equivocado al principio sin explorar otro tipo de posibilidades. Dentro del contexto educativo, los profesores, como el equipo profesional escolar, deben tener proyectos de detección de niños o adolescentes potencialmente superdotados y talentosos, a través de inventarios, cuestionarios, test de inteligencia, reconocidos internacionalmente. En todas las escuelas de los distritos en Argentina, aún no se ha apuntado en la realización de rastreo, es decir, el típico screening. Sería muy importante que todos los colegios tuviesen una forma de evaluar mediante técnicas de screening qué alumnos son potenciales altas capacidades. Este rastreo de identificación de los posibles niños con alta capacidad
es una tarea que ha de implementarse siguiendo una estrategia y pautas muy claras. No existen proyectos de detección aplicados a toda la población escolar. A la hora de la detección son los padres del niño los que más contribuyen porque tienen la mayor experiencia de ver cómo su hijo se está desarrollando desde su nacimiento y el aprendizaje y la evolución en su aprendizaje que ha venido realizando hasta su etapa escolar, y son ellos los que mejor captan las altas habilidades de sus hijos e incluso pueden darse cuenta de diferentes actitudes y aptitudes en el aprendizaje que presenta el niño en casa. Por lo tanto, es importante que sean ellos los primeros los que tienen que dar ese paso. Por otro lado, en otra de las etapas de las altas capacidades, como dijimos al principio del inicio del vídeo, está la intervención. La intervención en Argentina se realiza desde dos ámbitos, con unas estrategias de flexibilización, aceleración en el currículum, siguiendo el protocolo que marca la ley educativa, y otras estrategias de enriquecimiento curricular, relacionadas con la figura de la maestra integradora en los colegios de la que hemos hablado anteriormente. Esta nueva figura funciona para la educación general básica y es la encargada de implementar los ajustes curriculares individualizados adaptados a las necesidades del alumno. El niño se mantiene dentro de su área de referencia, por lo tanto no se le segrega ni se le margina con el tema de las habilidades sociales dentro del aula, recibe a la maestra integradora dentro del mismo aula y trabaja con ella de forma personalizada. La frecuencia y el tiempo de trabajo con esta profesora varía y es determinado por las instituciones educativas. Por lo tanto, se apunta a atender a las necesidades educativas del alumno sin separarlo de su grupo de edad y sin sobrecargarlo sobre su horario lectivo al margen de lo que es el currículo habitual. La adaptación de la enseñanza a las capacidades de los alumnos exige colaboración y trabajo conjunto del profesor a cargo del aula, la maestra integradora y la consulta al equipo técnico de orientadores interdisciplinario. La docente integradora es la encargada de responder a estas necesidades educativas, los orienta a los niños en la búsqueda de información, aunque con ello no implica responder a todas sus curiosidades constantemente. Así, por tanto, el profesor del aula se transforma en un simple mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. Cuando no está presente dicha maestra, el niño trabaja con parte del material que el mismo profesor elabora y además junto con el material que tienen sus compañeros, para el cual ha sufrido ciertas modificaciones en su contenido. Por lo tanto, resumiendo, en Argentina aporta a las altas capacidades la creación de una figura que es un referente, que es la maestra integradora dentro del aula. Ya veremos que no existe ningún otro referente en ningún otro país del arco iberoamericano en el que esta figura toma tal relevancia. Ahora bien, vamos a hablar de otro país que también tiene importancia y tiene una legislación adaptada a las altas capacidades, que es Brasil. En Brasil, el término talento o alta habilidad es el que con mayor frecuencia, como sinónimo de superdotación, aparece. De hecho, fue incluso propuesto como una concepción alternativa para el término superdotación por Vehausen en 1995. La legislación brasileña, la verdad es que no ha evolucionado desde las primeras reseñas que se hizo a los niños de altas capacidades en los años 30, la ley de educación de los años 30 del siglo XX. A pesar de los esfuerzos emprendidos por los órganos gubernamentales, lo que se percibe es que los recursos destinados al área de educación asociadas a superdotación son todavía muy reducidos. ¿Y por qué son reducidos? Pues porque en Brasil se cuestiona la necesidad de establecer programas especiales para alumnos talentosos con el argumento de que ya de por sí son alumnos privilegiados que tienen facilidades en el aprendizaje y que los recursos normalmente escasos deben destinarse a todos aquellos alumnos que tienen discapacidad, simplemente por su integración social. Es en este aspecto más sensible socialmente un niño con discapacidad que un niño con alta capacidad. Pero no olvidemos que un niño con alta capacidad que no reciba la atención adecuada es un fracaso escolar en potencia. Bien, por lo tanto, dentro de este marco, en Brasil se ha determinado que de existir los recursos escasos y destinarlos a algún tipo de atención especial, esta debe ir en general hacia los alumnos con discapacidad o con problemas en el aprendizaje o cualquier otro tipo de trastorno del mismo. ¿Cómo se realiza la identificación de alumnos en Brasil? Pues bien, la identificación del alumno solo tiene sentido si está conectado a un plano educativo adecuado para estos alumnos. Este proceso de identificación, la legislación brasileña dice que debe ser continuo y elaborado para que se ayude a los alumnos superdotados y talentosos a conocer y entender su potencial. Es cierto que en estos últimos tiempos sí que se ha notado un pequeño esfuerzo adicional por parte de los especialistas en el área de la superdotación para llamar la atención de los profesionales sobre la necesidad de considerar la creatividad y el liderazgo
como habilidades a ser contempladas en el proceso de identificación, reduciendo el énfasis excesivo que se hace en las habilidades intelectuales. El uso de múltiples criterios en el proceso de identificación de los alumnos talentosos para que se consideren las informaciones obtenidas de fuentes más variadas, incluyendo tanto al propio niño como también a sus profesores, padres, compañeros, además de aquellas obtenidas por el psicólogo a través del uso de test de evaluación. Entre los test psicológicos más utilizados en Brasil son básicamente pues, los test a nivel internacional, los que se usan para la evaluación y la identificación, pues son los escalas de inteligencia de Wechsler, los test de Raven y los test de personalidad. Sin embargo, uno de los test que se usan muy poco en Brasil son los test de creatividad, como por ejemplo el test de creatividad de Torrance. Bien sea por su desconocimiento acerca de la dimensión de la creatividad o que la creatividad tiene en el fenómeno de la superdotación, o simplemente por la dificultad de acceso a instrumentos de evaluación más modernos. Los procedimientos de identificación adaptados por el Centro Educacional de Objetivo han sufrido modificaciones en los últimos años. Antes se basaba simplemente en los resultados de test de inteligencia y la nominación que hacían los profesores, es decir, la detección que hacía el profesor de un alumno brillante dentro del aula. Pues bien, esto ha sido sustituido por una estrategia de autonominación, es decir, los alumnos en los que se percibe la presencia de talento pueden comprometerse en actividades extracurriculares promovidas por el programa. Solo aquellos que demuestran motivación, creatividad, alto desempeño, además de habilidades especiales, pueden pasar a un nivel más avanzado del programa. Bien, eso en cuanto a la identificación en Brasil. En la siguiente etapa, la intervención. ¿Cómo se realiza esta intervención en Brasil? Pues bien, la mayoría de los programas para alumnos talentosos en Brasil están comprometidos con el enriquecimiento curricular y son implementados en horario diferente al de la enseñanza regular. Es decir, a diferencia de lo que hablábamos en Argentina, los alumnos en Brasil sí que se les añade horas de currículo. Los programas a los que podemos hacer referencia son variados y cada uno intenta pues, adaptar o hacer llegar pues, estas posibilidades a varios sectores de la población. Podríamos describir, por ejemplo, el Centro para el Desarrollo del Potencial y el Talento, CEDET, cuyo objetivo es ofrecer un programa de enriquecimiento para alumnos talentosos, teniendo en cuenta la identificación de sus intereses y las necesidades educativas, el estímulo de sus habilidades y su desarrollo emocional. El programa engloba, actividades organizadas en 3 grandes áreas: organización educacional, comunicación, humanidades, también investigación, ciencia y tecnología y creatividad y habilidades sociales. También existe un programa para la atención del alumno superdotado de la Secretaría de Estado de la Zona Federal de Brasil, cuyo objetivo es el mismo, es ofrecer oportunidades para el desarrollo del potencial y el talento de estos alumnos y promover su desarrollo social y ajuste escolar. Exponer al estudiante experiencias, materiales, informaciones que el currículo regular no ofrece y además presentarle contenidos académicos avanzados y desafiantes, con el fin de la motivación y estimulación. También existe un proyecto objetivo de incentivo al talento, que ofrece una serie de cursos extracurriculares para los alumnos más capaces y talentosos, con el objetivo de desafiar el potencial y estimular al estudiante a utilizar sus recursos propios de una manera creativa, respetando su ritmo de estudio. Estos cursos normalmente se ofrecen dentro de las áreas de tecnología y humanidades. Luego existe también un programa especial de entrenamiento, en el cual participan algunos alumnos universitarios de diferentes áreas que se destacan por su desempeño académico, motivación por el estudio y habilidades superiores, sobre todo con altos rendimientos. Tiene como objetivos ofrecer una formación académica excelente, procurando promover formación de un profesional crítico y actuante, integración de la formación académica con la futura actividad profesional y completar la enseñanza de su graduación universitaria. Y luego también tenemos un servicio de atención psicoeducacional a padres y alumnos superdotados y talentosos, que es muy importante porque el tema de familia es muy importante en la atención de las altas capacidades. Tiene como objetivo presentar y discutir temas relacionados al superdotado, eliminando mitos respecto a lo que engloba el entorno de la alta habilidad o la alta capacidad, dar oportunidades a los padres para que compartan dudas, dificultades, éxitos, experiencias y por último diseñar estrategias de estímulo del potencial del alumno para concienciar a los padres sobre la necesidad de acompañar en este desempeño a sus hijos. Este servicio procura ofrecer a los padres un espacio para discusión de informaciones sobre la superdotación. Por último, tenemos un programa especial para poblaciones, que está básicamente orientado a aquellos niños talentosos de familias con pocos recursos, donde realmente
este tipo de niños no puede optar pues, a programas de universidades, de centros privados y demás. Intenta recoger para estas familias con escasos recursos pues una forma de actuar en el tema de las altas capacidades. Un análisis actual del panorama de la educación para niños con talento en Brasil indica que existen diversas iniciativas que deben ser implementadas de manera urgente para que se puedan desarrollar estos talentos. Es un compromiso. Es un esfuerzo común de todas las instituciones y personas implicadas, con el fin de mejorar el entrenamiento de profesores, de padres, y así potenciar la inclusión de alumnos y de cursos de graduación en el área de la educación. Una sociedad cooperativa entre escuela y familia también es imperativa. No podemos relacionarnos como islas aparte, sino que tiene que haber una interrelación entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la familia. Bien, hasta este punto hemos comentado a modo de resumen, vamos a comentar ahora, los aspectos más relevantes al inicio del vídeo sobre qué debemos considerar en la atención de las altas capacidades, y luego hemos visto dos ejemplos dentro de países ibéricos, Argentina y Brasil, cómo se realiza la identificación y cómo se realiza la intervención, desde dos posturas y de dos posiciones, no vamos a decir distintas, pero sí que son complementarias y en algunos casos suplementarias unas de otras. En el próximo vídeo continuaremos viendo cómo se resuelve este problema de las altas capacidades, que no es un problema, simplemente es pues, elaborar una forma de atención, identificación, evaluación, en una palabra sería en atender a esta diversidad, que cada vez es más importante y representa un talento que no se puede desaprovechar, en otros países del entorno, como Colombia, Chile, México y Perú. Gracias y espero que hayáis disfrutado.